La comunicación educativa, así como las particularidades de esta en la elaboración de los materiales y entornos de la educación a distancia, especialmente en la introducción de la TIC, constituyen uno de los puntos de polémica de la comunidad educativa en el ámbito internacional y nacional. Es por ello por lo que el análisis de algunas concepciones teóricas y metodológicas alrededor de esta problemática resultan importantes a la hora de desarrollar esta modalidad educativa. En la educación a distancia, en especial, resulta importante partir del hecho que el proceso pedagógico es en esencia un proceso de comunicación, donde intervienen diversas prácticas de interacción en el que se imbrican la actividad y la comunicación pedagógica. La educación a distancia es considerada como una modalidad en la que el proceso educativo se realiza mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios. En una situación en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y solo se relacionan de manera presencial o ocasionalmente, en dependencia de la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimiento que se imparte. Es un proceso de formación autodirigido por el mismo estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, normalmente distante. La educación a distancia supone una comunicación educativa que se encuentra mediada en una mayor medida por los medios de enseñanza, a los que se han incorporado las tecnologías de la información y las comunicaciones como recurso importante en la elevación de la calidad del proceso. Es por ello por lo que en la educación a distancia la comunicación y las interacciones que se aspira a lograr deben tener en cuenta las mediaciones que intervienen en el modo diseñado. En los actuales momentos, la educación a distancia está siendo la respuesta a las demandas de formación que no han podido ser cubiertas por la educación presencial. Son muchos los factores que sustentan el nacimiento de esta modalidad educativa. La educación a distancia propicia el aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, pero además garantiza la permanencia del estudiante en su propio medio social y cultural, incidiendo positivamente con el desarrollo regional. Las características de los sistemas educativos abiertos y a distancia se establecen a partir de los rasgos que se han identificado como relevantes al definir este tipo de modalidad educativa, las cuales son: separación profesor-alumno. En la enseñanza a distancia, para que se produzca la transmisión del conocimiento, no es necesario que el profesor y el alumno se encuentren cara a cara en un mismo lugar y al mismo tiempo, pues esta transmisión se realiza a través de los medios o lo que se denomina el aula virtual. Comunicación bidireccional. Es la comunicación que se establece entre el profesor y el alumno, en lo que los dos a la vez son emisores y receptores del mensaje educativo. Este es el tipo de comunicación completa que enriquece y le da calidad al proceso educativo. Uso de medios técnicos. Con los avances de la tecnología de la comunicación, la misma se ha ido incorporando cada día más a la enseñanza a distancia. El teléfono, el fax, video, radio, teleinformática hacen de esas formas de enseñanza una verdadera sistema de multimedia. Aprendizaje independiente. En la educación a distancia, el estudiante es capacitado para aprender y aprender a hacer, asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje y conciencia de sus propias cualidades y limitaciones para su autoformación. Organización y apoyo. Esta característica hace referencia a la existencia de una institución u organización que asume las responsabilidades de brindar este tipo de educación. La comunicación asincrónica y la comunicación sincrónica son dos formas distintas de intercambiar información a través de una red. Estas dos formas de comunicación se distinguen porque la comunicación sincrónica sucede en tiempo real, es decir, el emisor y el receptor están conectados y están participando de un intercambio de manera simultánea. Por ejemplo, dos personas mantienen una conversación por chat. La comunicación asincrónica no sucede en tiempo real porque el emisor y el receptor intercambian información de manera diferida. Por ejemplo, una persona deja un comentario en un blog. Los medios didácticos y de comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación a distancia. La educación a distancia utiliza una serie de recursos y dispositivos como soporte de comunicación que debe haber entre el docente y el alumno.
Estos medios se estructuran de forma tal que contengan no solo contenidos educativos, sino también una serie de actividades que facilitan al alumno el aprendizaje independiente. Los conceptos de comunicación didáctico son aquellos que pueden ser impresos, informáticos o audiovisuales, que se utilizan en educación a distancia para que los alumnos tengan los contenidos educativos. Estos también sirven como soporte de comunicación. El medio didáctico impresos hoy en día es el recurso más utilizado para la transmisión de los contenidos educativos en la educación a distancia. Dentro de este tenemos el texto audio instructivo, la guía didáctica y la unidad didáctica. También tenemos los medios audiovisuales, que son aquellos que envían el mensaje tanto vía oral como audiovisual. Dentro de estos se encuentran los más utilizados, que son la radio y el audiocassette. Una de las características más importantes de la educación a distancia es la comunicación no directa, ya que en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno se encuentra a cierta distancia del profesor. Sin embargo, esta supuesta distancia se acorta debido a la interacción constante, sincrónica y asincrónica, que ocurre en el conjunto de entornos donde, con base a un programa académico, se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunicación es un elemento indispensable en la vida del ser humano. Con ella crea, produce y reproduce creencias, valores y visiones del mundo que le dan la oportunidad de estar con él y con los otros dentro de varios contextos. Surge a partir del intercambio de expresiones constituidas por información que está dada antes de que la comunicación surja, ya que se encuentra en el sobrevenir de cada ser humano, que a medida que la asimila y la conjuga con su realidad, se educa. La comunicación para mí es de suma importancia en la educación a distancia, ya que a través de esta el alumno y el docente ambos pueden tener un mayor rendimiento. El docente para evaluarnos la forma en que nos comunicamos o nos expresamos o la forma en que desarrollamos alguna actividad, y el alumno para obtener un mayor rendimiento académico y así alcanzar nuestros objetivos.